El camino era viejo, más antiguo que cualquier mapa que aún lo mencionara. Lo llamaban la carretera del olvido, aunque oficialmente solo era una estrecha vía de doble sentido que serpenteaba por un bosque olvidado al norte del estado. Durante años, nadie la había transitado con regularidad, no porque estuviera cerrada, sino porque la gente simplemente dejó de hablar de ella. Como si algo, instintivo, visceral, les hiciera evitarla. Pero Gabriel Duarte no era de los que escuchaban advertencias vagas. Viudo, exmilitar, técnico en mantenimiento de carreteras, era un hombre que trabajaba de noche, porque le gustaba el silencio y no temía a la oscuridad. Desde que perdió a su esposa 5 años atrás, su vida se había reducido a turnos nocturnos y recorridos solitarios por lugares que otros evitaban. Aquella noche, su camioneta Ford chirrió al pasar sobre el asfalto agrietado de la carretera abandonada. Llevaba una lista de postes averiados y señales oxidadas que necesitaban revisión. Cuando el bosque se cerró a su alrededor como un túnel de sombras, supo que había entrado a otro lugar. No era solo un tramo más del mapa, la atmósfera cambió. La temperatura bajó. Ni grillos ni búhos, ni siquiera viento. Solo un silencio tan denso que parecía sólido. Gabriel bajó del vehículo, linterna en mano. La luz cortó la oscuridad como una cuchilla, y por un momento creyó ver algo entre los árboles. Un contorno. Alto, demasiado alto, con extremidades delgadas y alargadas. Pero cuando volvió a mirar, solo estaba el bosque, inmóvil y espectral. La primera señal oxidada estaba casi cubierta por enredaderas. Gabriel empezó a limpiar la base con su herramienta multiusos. El aire olía raro, como a tierra removida, a humedad rancia. «Maldita humedad», murmuró. Entonces escuchó pasos. 1, 2, luego silencio. Apuntó la linterna, pero no vio nada. Ni un ciervo, ni un zorro, ni siquiera ramas movidas por el viento. El bosque parecía contener la respiración. Esa noche, Gabriel no terminó su trabajo. Volvió a la camioneta, encendió el motor y se dirigió al motel más cercano, pero cuando revisó el GPS, notó algo extraño. El trayecto de regreso estaba borrado, como si nunca hubiera estado allí. Solo un gran espacio gris, sin rutas, sin caminos. Y justo cuando trataba de reconectar la señal, los faros de la camioneta iluminaron algo más adelante. Alguien o algo estaba en mitad del camino. Una figura, inmóvil, demasiado alta para ser humana. Las piernas, retorcidas como ramas secas. La cabeza, ladeada, sin rasgos distinguibles. Gabriel cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, no había nada. Pero desde esa noche, su vida comenzó a desmoronarse. El cansancio y la tristeza habían jugado con su mente. Pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esa figura, de pie, en medio de la carretera. Inmóvil, observándolo sin ojos. Esa semana, su supervisor le pidió que regresara. Había reportes de luces extrañas, de automovilistas que juraban haber visto a alguien o algo en el camino. Una pareja se había salido de la carretera y no había dejado rastro. Solo huellas que llevaban hacia el bosque y se detenían en seco. Gabriel aceptó. Algo lo llamaba de vuelta. Llenó su camioneta con herramientas, un generador portátil y una vieja grabadora de casete que solía usar para registrar sus trabajos. Esta vez, decidió documentarlo todo. Cuando volvió al tramo de carretera maldito, lo recibió el mismo silencio espeso. El bosque parecía más cerrado. Las ramas, más retorcidas. Como si estuvieran creciendo hacia la carretera. Como si quisieran atraparla. Puso a grabar el casete. Su voz se escucha en las cintas. Día 1. Carretera del olvido. Estoy solo. No hay señal. El GPS aún se niega a reconocer este lugar. El aire huele a humedad. Pero también a hierro. A óxido. A sangre vieja. Durante horas inspeccionó señales, postes y barreras corroídas por el tiempo. Pero fue al caer la noche cuando lo sintió de nuevo. No lo vio. Lo sintió. Un peso. Una presencia. Como si alguien respirara muy cerca de él.
Volvió a la camioneta, pero no la encontró. La carretera había cambiado. Había más árboles. La línea amarilla en el centro ya no estaba. El camino parecía recién pavimentado, pero en un tono oscuro, casi negro, como si hubiese sido hecho de cenizas compactadas. Y en la distancia, la figura estaba de nuevo. Más cerca esta vez. Gabriel corrió. Se internó en el bosque. Su linterna parpadeó. En la grabadora, aún encendida, se escucha su respiración agitada, sus pasos, y una voz que no era la suya, susurrando en una lengua imposible. Lo encontraron 2 días después. A varios kilómetros de la carretera, dormido dentro de una iglesia abandonada. El párroco había muerto hacía más de 50 años, pero Gabriel juró que lo había visto rezando entre las sombras. No recordaba cómo había llegado allí. Solo retazos, árboles que susurraban su nombre. Una figura de hueso envuelta en cortezas. Una voz gutural que decía: «Hace siglos, me enterraron. Esta carretera es mi umbral. Cada generación, alguien debe cuidarlo. Sellarlo. Tú has roto el ciclo, Gabriel. Ahora, yo camino». Gabriel fue hospitalizado. Diagnóstico: agotamiento extremo. Alucinaciones. Pero él sabía la verdad. Mientras dormía en el hospital, algo llegó en la noche. Los monitores fallaron. Las luces se apagaron. La cámara de vigilancia grabó solo estática, seguida de una silueta alta, delgada, que se inclinaba sobre él. Y luego, silencio. Gabriel desapareció esa noche. Años después, una periodista llamada Marina Echeverría empezó a investigar casos de desapariciones vinculadas a carreteras antiguas. Una leyenda urbana mencionaba una en particular, que no aparecía en los mapas actuales. Una carretera que cambiaba de lugar. Encontró un casete antiguo en una tienda de antigüedades en Oregón. Lo vendía un anciano que no quiso revelar cómo lo había conseguido. En la cinta, la voz de Gabriel: «No crucen esta carretera. No lo miren. No escuchen lo que dice. La criatura no es de aquí. No es del bosque. El bosque creció para contenerla. Pero ya no basta. Yo no puedo detenerlo». Marina viajó al lugar donde se suponía estaba la carretera. Encontró solo árboles. Pero cuando revisó sus grabaciones de video, aparecía algo más. Un camino estrecho, reciente, que no estaba allí cuando ella lo vio con sus propios ojos. Esa noche, acampó cerca, y escuchó pasos entre los árboles. A medida que profundizaba en su investigación, Marina descubrió una historia que se remontaba siglos atrás. Los pueblos indígenas de la región hablaban de un ser que vino desde abajo, no desde el cielo. Una criatura sin forma que adoptó la silueta del miedo de quienes lo miraban. Para sellarlo, construyeron un camino sagrado sobre su prisión, una línea recta que cortara la energía que alimentaba al ser. Esa era la carretera del olvido. Cada 50 años, un guardián era elegido. Un alma rota. Un hombre o mujer marcado por la pérdida. El guardián sellaba la carretera con su presencia, y la criatura dormía. Gabriel fue el último. Pero cuando desapareció, el sello se rompió. Ahora, la criatura podía caminar. Solo lo hacía de noche. Solo en el asfalto. Nunca dejaba huellas. Pero donde pasaba, la gente olvidaba cosas. Primero sus llaves. Luego sus nombres. Después, sus rostros. Hasta que dejaban de existir. Marina decidió ser la próxima guardiana. Regresó al bosque, al tramo exacto. Y lo esperó. La criatura no tiene forma única. A veces es alta y delgada, como una figura de ramas. A veces, un niño con ojos vacíos. Otras, una sombra entre los árboles que imita tu voz. Pero siempre está allí, esperando que lo mires. Cuando Marina finalmente lo vio, no sintió miedo. Sintió comprensión. Abrió su grabadora y dijo: «Yo te veo. Yo te nombro. Yo te encierro». Y con esas palabras, volvió a sellarlo. Pero el precio fue alto. Marina desapareció. No físicamente. Su cuerpo fue hallado al amanecer,
sentado en mitad de la carretera, ojos abiertos, corazón detenido. Pero nadie recordaba su nombre, ni su familia, ni sus amigos, como si nunca hubiera existido. Solo la grabadora quedó como prueba.